Bienvenidos a Bienestar Basado en la Evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, doctor Efraín. Hoy vamos a hablar de un tema interesante desde el punto de vista científico y con aplicaciones en investigación, pero también para la vida común. Y se trata de la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal ha sido central en problemas gastrointestinales, pero también en problemas que afectan todo el cuerpo, como la inflamación. En algunas instancias se ha asociado con cáncer, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas. El grupo de la doctora María Fernanda Roca, que nos honra hoy con su presencia, ha venido investigando en el desarrollo de modelos para inducir cambios en la permeabilidad intestinal, de tal manera que en el futuro se puedan estudiar estrategias para intervenir esa permeabilidad intestinal. Vamos a hablar un poco de esos modelos. Para ello vamos primero que todo, a dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Roca Rubio. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de dos artículos, uno publicado en Scientific Reports de Nature Portfolio en el año 2021. El nombre en español del artículo es Deshidratación en el sauna como un nuevo reto fisiológico para modelar la función de la barrera intestinal. Y el otro artículo utiliza el estrés agudo de skydiving para inducir los mismos cambios en la barrera intestinal. Vamos a empezar hablando del sauna. Entonces, la primera pregunta que tengo para la doctora Roca es: ¿de dónde surgió la idea de utilizar sauna para inducir cambios en la barrera intestinal? Bueno, la idea de utilizar el sauna surge de experimentos anteriores, donde vimos que el ejercicio físico, pero a niveles muy intensos, causa un incremento en la barrera intestinal. Entonces no sabíamos así como qué puede ser del ejercicio. ¿Será que cuando corres todos los movimientos como de arriba a abajo, el brincar, que va corriendo, la deshidratación, el aumento de temperatura, el estrés psicológico de terminar una carrera, ¿es eso qué es lo que está causando el incremento en la permeabilidad? Entonces, el sauna decidimos, bueno, pues a ver qué puede ser. Si agarramos dos de los factores, que sea el incremento de la temperatura y la deshidratación, ¿será que con eso es suficiente para incrementar la permeabilidad intestinal? Entonces, pues los participantes los mandamos al sauna para ver si la barrera intestinal incrementaba. Y sí. Perfecto. Entonces, esto es la exposición que ustedes indujeron, es el sauna. ¿Qué midieron para ver si la barrera intestinal se había dañado? Pues en esto utilizamos el test principal, es un test que se llama de azúcares, es un test de azúcares, que es en donde el participante consume 5 diferentes azúcares. La primera es sucrosa, es que se absorbe, que es azúcar normal, que se absorbe en el estómago y en el duodeno. Después tenemos lactulosa y raminosa, que son que el ratio de estas dos azúcares nos dan, vamos a medir la permeabilidad del intestino delgado, y después sucralosa y eritritol, el ratio de estas dos azúcares nos van a dar la permeabilidad del colon. Y como hacemos eso es que los participantes toman estas azúcares diluidas en agua y después ellos tienen que recolectar su orina por 24 horas en 2 contenedores diferentes, y nosotros vamos a analizar vía espectrometría de masas
es la cantidad de azúcares que hay en la orina, y con eso vamos a determinar la permeabilidad de las diferentes secciones del intestino. Perfecto. Y para medir translocación bacteriana y el efecto de inflamación sistémica, ¿qué utilizaron? Sí, también nosotros tomamos algunos marcadores de sangre, y para eso recolectamos el BP, que es una proteína que se agarra a lipopolisacáridos, que no sé cómo se llama, que atrapa lipopolisacáridos. Y también medimos IFAP, que es una proteína que está en el borde de los enterocitos, y cuando hay algún tipo de daño a la barrera intestinal, es lo primero que sale rápidamente a la circulación y se puede medir en la sangre. Y también medimos citoquinas y otros marcadores, como es CD14, que es una proteína que va de la mano con el BP. Habíamos hablado antes de empezar este podcast del efecto que tiene precisamente esta proteína que se une a los lipopolisacáridos. Para aclarar para nuestra audiencia, el lipopolisacárido es un producto de la pared bacteriana de algunas bacterias. Y cómo esto afecta la función inmune. Entonces estamos hablando aquí de un problema que empieza en el intestino, pero que se está volviendo, va a afectar la función inmunitaria intestinal y también sistémica, o sea, en todo el cuerpo. Eso le da muchísima más importancia a lo que estamos hablando. Y ahora quiero preguntarle a la doctora Roca, una vez hicieron la intervención del sauna y antes de que nos hable de los resultados, ¿cómo fue el protocolo para el sauna? ¿Qué hicieron? ¿Qué le indicaron a los participantes? Sí, los participantes tenían que venir en un buen estado de hidratación, y llegaron en la mañana a las instalaciones en donde estaba el sauna, y ahí a los participantes los pesamos, y entonces empezaron el protocolo, en donde fueron 15 minutos al sauna, y después estuvieron 15 minutos en el sauna y salieron por 10 minutos, los pesamos otra vez, porque lo que queríamos es que los participantes perdieran 3% de su peso corporal debido a la deshidratación, o sea, en agua. Y entonces estuvieron en ese protocolo de 15 minutos adentro del sauna, 10 minutos afuera, hasta que perdieron 1.5% de su peso corporal debido a la deshidratación. Y después siguieron, cuando perdieron 1.5% de su peso corporal, ahí les dimos la mezcla de las azúcares, y los participantes la tomaron. Y después siguieron el protocolo de 15 minutos adentro del sauna, 10 minutos afuera, hasta que perdieron 3% de su peso corporal por deshidratación. ¿Tenían hombres y mujeres? Sí, fueron 10 hombres y 10 mujeres. Tuvimos 10 y 10. Y ya que se deshidrataron los participantes, les tomamos las muestras de sangre ahí mismo. O sea, perdieron 3% de su peso corporal, y en 5 minutos de eso les tomamos muestras de sangre y saliva. Una vez tomaron estas muestras e hicieron los análisis, ¿cuáles fueron los resultados? Pues vimos que en realidad sí había un incremento en la permeabilidad intestinal, en permeabilidad gastroduodenal, del gástrica y duodenal, y también del intestino delgado, a comparación del control, de la condición control. Y también vimos que había un incremento en IFAP, que es el marcador que nos indica un daño a la barrera intestinal. No había un incremento en IFAP, que es el marcador de daño a la barrera intestinal, lo cual es muy interesante porque vimos que había un incremento en permeabilidad sin causar daño. Vimos también un incremento pequeño en el BP, que es el marcador que atrapa al LPS, que es el lipopolisacáridos. También vimos un incremento son algunas interleuquinas, como la interleuquina 6, que también se ha visto que hay un incremento en condiciones de ejercicio, y también en interleuquina 8,
que también se ha visto que hay un incremento en condiciones de deshidratación en células. Sí, adelante. Ahorita veo también, vimos, porque ahorita que me preguntaste si había diferencias entre hombres y mujeres, me acordé que también vimos que la permeabilidad intestinal en hombres, aunque los dos en hombres y en mujeres hubo un incremento, hubo un mayor incremento en los hombres que en las mujeres. Y eso también es interesante y lo hemos visto en diferentes estudios, que los hombres son un poco más susceptibles a los cambios en permeabilidad. Son más susceptibles, bien interesante. Veo que desde el punto de vista no solo del laboratorio, sino de implicaciones, llamémoslo así, mecanísticas, nos damos cuenta que el hallazgo que ustedes vieron de que hay un aumento en la permeabilidad, pero no hay un daño epitelial, no hay un daño en la barrera, por una parte, y por otro lado que se incrementaron los niveles de interleuquina 6, como que cada vez se parece más el sauna al ejercicio. Y esto es interesante porque hay muchos estudios saliendo tratando de comparar efectos de ambas e inclusive desde el punto de vista terapéutico, y definitivamente los hallazgos del estudio van alineados con esto mismo. Un aspecto que quisiera discutir aquí es ¿por qué crees que el sauna induce el cambio en la permeabilidad intestinal? ¿Qué será lo que está pasando a nivel del intestino? Bueno, una de las razones podría ser que aunque no hubo daño en los enterocitos, per se podría haber, por la temperatura, algún daño en las tight junction, las proteínas que conectan las células una con otra, pero también podría ser, y es como una razón, y es lo que yo creo, que por la deshidratación pudo ser que hubo un, ¿cómo se dice? Shrinkage, Una disminución del volumen, digamos. una disminución del volumen de los enterocitos, porque, no sé, cuando te deshidratas te haces así arrugadito, pues también puede pasar con los enterocitos. Sí, perfecto, y eso tiene muchísimo sentido. Un aspecto que quisiera preguntarte es la medición del cortisol en la saliva. Para los que no somos expertos, eh, eh, ¿se espera que eso aumente en qué situaciones? El cortisol se aumenta en condiciones de estrés. Bueno, en diferentes condiciones, pero como por ejemplo en la mañana tu cortisol va a ser más alto y cambia con una curva, pero en condiciones de estrés se ha visto que el cortisol aumenta, de estrés psicológico, y hay muchos estudios que relacionan un incremento en estrés psicológico con un incremento en permeabilidad intestinal. Entonces nosotros queríamos saber si este incremento si había un incremento en estrés psicológico y si esto podría ser la causa de nuestro incremento en la permeabilidad intestinal, y por eso fue que tomamos las muestras de saliva para medir cortisol. Con estrés psicológico, esto nos permite saltar al otro artículo de skydiving, que por cierto no se me ocurre en este momento la palabra para decirlo en español, pero que, ¿cómo? ¿Brinco de paracaídas? Sí, paracaidismo, correcto. Cuando lo hicieron ustedes, allí también midieron cortisol y cuéntanos un poquito de este segundo estudio. ¿Qué hicieron y qué encontraron? En este estudio también fueron 20 participantes, 10 hombres y 10 mujeres. Y ahí fuimos al club de paracaidismo de la ciudad en donde vivo, que se llama Orebro. Y ahí llevamos el laboratorio y los participantes les pedimos que tomaran las muestras de saliva cuando despertaron, y también les dimos les pedimos que recolectaran la muestra 2 horas antes y justo antes de saliva. Justo antes de que se subieran al avión para hacer el brinco de paracaidismo, recolectamos otra vez saliva, les dimos la misma solución de 5 azúcares y se la tomaron y se subieron al avión. Eso tarda como media hora en llegar al punto en donde tienen que brincar. Y de ahí los participantes brincaron, hicieron un brinco de tipo tándem, que es con un instructor. Y justo cuando aterrizaron, fuimos a recolectar otras muestras de saliva
Y de ahí, como habíamos llevado el laboratorio al club de paracaidismo, los participantes les pedimos que les tomamos muestras de sangre y estuvieron colectando su orina otra vez por 24 horas. Y en este estudio vimos que no vimos un incremento en la permeabilidad intestinal, vimos que, claro, hubo un incremento en el estrés, pero no hubo un incremento en la permeabilidad intestinal. Y esto nosotros creemos que es por la duración, porque nosotros creíamos que la gente iba a estar estresada desde mucho antes de que iba a tener que brincar, pero no, no estaban estresados hasta que brincaron. Entonces, puede ser que el estrés fue de muy corta duración y no pudimos ver cambios. Sí, me gustó mucho cuando leí los dos artículos, cómo ustedes de alguna manera pueden separar los distintos efectos que puede tener una estrategia como el ejercicio sobre la barrera intestinal. Por una parte estudian el estrés psicológico que puede estar involucrado y por otro lado estudian la temperatura y estudian también el efecto de la deshidratación. Y claramente este es un modelo. ¿Por qué tiene importancia? Porque entre más estudios se hagan sobre permeabilidad intestinal, se necesita un modelo confiable para poder probar las diferentes intervenciones y creo que eso va a hacer que este trabajo llegue bastante lejos en el mundo científico. Y de esta manera, pues quiero cerrar, no sin antes agradecer a la doctora Roca por su gentileza, por el tiempo que ha compartido con nosotros y por haber compartido su conocimiento y su experiencia en este tema tan importante. Doctora Roca, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias por tenerme aquí. Maravilloso. Y para nuestra audiencia van a encontrar ustedes en la descripción los enlaces para los dos artículos que discutimos hoy y también van a encontrar detalles de la discusión. En la sección de comentarios no olvide dejarnos su retroalimentación y si ustedes quieren que toquemos algún tema en particular en el futuro, también esas sugerencias las vamos a tener en cuenta. Nos vemos en el siguiente episodio.